Hola, doncs bona tarda. Moltes gràcies a tots por estar aquí. Y buenas tardes y gracias también a ti, Belén. Gracias por estar aquí, pero también yo quería empezar un poco dándote las gracias por el propio libro, por el quédate este día y esta noche conmigo, porque a mí la verdad es que lo he estado leyendo estos últimos días y me ha sorprendido un montón por una cosa que no me esperaba, que es que a pesar de todos los temas, que son muchísimos, alrededor de la digitalización y de cómo en un futuro como muy próximo, muy inmediato, imaginas que las cosas van a ir transformándose un poco en la dirección que ya estamos viendo, me ha sorprendido también que hay algo en todo el texto que tiene que ver con el ritmo y con la dosis, yo diría, de atención que me estabas pidiendo a mí como lector. Y eso es algo que he encontrado como realmente gratificante y es algo que está operando como por todo el texto. Y precisamente yo diría que es casi como una especie de homenaje a la atención del lector en una época de dispersión, ¿no? A mí me gustaría empezar por aquí, porque creo que es un tema interesante y urgente, ¿no?, de hablar hoy. Bueno, buenas tardes. Siento que solamente veo una zona, luego veo los focos, pero yo os miro. Eh, sí, yo hace mucho tiempo leí un libro que se llamaba El descubrimiento de la lentitud. Era de Nadolny, de un alemán. Luego el libro no respondía mucho al título, porque era la historia de un niño que se terminaba haciendo explorador, iba a descubrir el Ártico y era un niño muy lento y al final ya cuando se hacía adulto, digamos, el tema de la lentitud desaparecía del libro, pero siempre se me quedó como una consigna, ¿no?, del descubrimiento de la lentitud y en la lectura me parece muy importante. O sea, como que me gustan esos libros como que te obligan a pararte y a leer cómo se escribe, por así decir, ¿no? A que ellos te marcan un ritmo, luego tú puedes transgredirlo, que es lo bueno que tienen los libros, la libertad, pues puedes leértelos en diagonal si quieres, pero ellos dicen, vayamos despacio, vayamos deprisa y este es un libro para leer despacio. Sí, pero además del tema del ritmo, hay una cuestión que es, yo diría casi como una especie de reivindicación de la condición humana del lector, porque al final te estás dirigiendo a Google, a un ser informe que es el evaluador, pero al final te estás dirigiendo al lector y estás como, yo diría, reivindicado o recuperando esa condición humana perdida que podría tener aquel becario, becaria, humano, maquinal al que te estás dirigiendo. Y diría que tiene que ver también con la linealidad del texto. A mí me venía todo el rato la relación con la interrupción y como esa gestión de la información a la que cada vez nos estamos acostumbrando más, que diría que es una cosa como precisamente mucho más maquinal, ¿no? Es una cosa que en el fondo es muy algorítmica y es casi como su modo de operar. Y pensaba si no nos estamos alejando un poco de esa linealidad del texto, precisamente por la propia idea del hipervínculo, al que de una forma un tanto perversa nos está llevando Internet. Y lo digo también, utilizo esa palabra porque el inventor del hipervínculo, que es Ted Nelson, en realidad su idea original, como sabrás, está bastante alejada y se Claro. parecía un poco más a una lectura en paralelo, ¿no?, como podemos tener con los pies de notas, etcétera, las notas al pie. Sí, a ver, desde mi idea, ¿no? Bueno, desde mi idea y no solo mía, muchas personas lo han dicho antes, ¿no? En realidad la palabra es la primera tecnología del ser humano, ¿no? Y la palabra fue lo que nos permitió separarnos del mundo, empezar a mirarlo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos,
la información también, incluso la palabra información, en realidad quiere decir algo parecido como información, ¿no? O sea, la información no son como esos datos que suponemos objetivos, y la información es algo que se está formando y que nos está formando, ¿no? Entonces, desde ahí, la atención, que también se ha dicho, bueno, esto era de Ortega, pero lo de que el amor es una forma de la atención, ¿no? Y perdonad porque está sonando, que esto no es nada permisible, pero no sé, creí que había bajado el volumen, pero está sonando un WhatsApp y lo voy a bajar porque no tiene ningún sentido que esté aquí sonando esto. Y esto es lo contrario de la atención. Así que es lo que... bueno, pues decía, ¿no? Entonces, construir un texto como que requiera la atención y requiera la tecnología de la palabra es una manera de escribir, ¿no? Hay otras, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día me preguntaban por qué los personajes tienen... Él tiene 20 años y ella pues 60 y pocos. Me decían si había elegido estas edades para que no hubiera posibilidades de que hubiera tensión sexual entre ellos, ¿no? Y no las he elegido por eso, pero es verdad que como esa posibilidad es casi tan remota que es inexistente, eso también permite generar otro tipo de atención, que no es a la que nos tienen acostumbrados los relatos de hoy, ¿no? Donde estás siempre con la doble atención. ¿Qué está pasando? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar? ¿Se lía? ¿No se lía? Y aquí como que permites, como ya hay, no van a matar a nadie y no va a haber tensión sexual no resuelta o a punto de resolverse, pues la atención se puede concentrar más en lo que está pasando simplemente, ¿no? Sí, es una de las cosas que pensaba de cómo, a medida que iba leyendo, de cómo buscas esa atención. Otro elemento que también me llamó la atención es esa pequeña introducción que haces a veces de citas, ¿no? de fragmentos de letras de canciones, etcétera, que de alguna forma, si tú no los identificas, hay como una tentación muy fuerte por parte del lector hoy en día de irte a buscarlo precisamente a Google, ¿no? Pero de alguna forma es como romper el juego, ¿no? Es como anticiparse al tiempo y no buscar ese azar al que te estás refiriendo todo el rato. Supongo que este es otro mecanismo que utilizas. Sí, bueno, eso no lo he hecho de manera deliberada, ¿no? Porque, vamos a ver, que yo no tengo tampoco algo así en contra de que busquemos, ni siquiera en contra de la existencia de algo parecido a Google, ¿no? Lo que sí que el libro cuestiona es el Google existente, sus principios, sus dueños, su inserción en el mecanismo, pero la lectura siempre ha sido así. O sea, la lectura es que un libro te lleva a otro, que un autor te lleva a otro, que la referencia que encuentras de un poema te lleva a leer esos versos. Y a mí eso me parece bien, y que se haga pues al terminar el libro preguntándole a un amigo, o que se haga metiéndote en internet y a ser posible usando otro buscador, pero si tiene que ser Google, pues Google en principio no me parecería mal, ¿no? No soy ahí demasiado radical, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste a partir de Google como esa forma informe tan característica, ¿no? que al final utilizas? Porque al final yo creo que le das, a medida que avanza el texto, le das como varias acepciones a Google, y a veces aparece como el gran capitalista que de alguna forma es continuador de un sistema que digamos que toma nuevas vías con la digitalización, pero a veces también lo muestras como el gran ordenador del mundo, ¿no? En el sentido de ordenación, precisamente. Bueno, en este momento Google es nuestro interlocutor, ¿no? Dentro de unos años puede que sea otra empresa. En este sentido no es, así decir, no es la compañía que existe, sino
como cualquier representación literaria, es y no es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es lo que es, pero es lo que es en un libro. Y en un libro que no es un libro de autoficción, es decir, yo no estoy contando mi relación con Google, que en ese caso sería muy difícil de cuestionar, porque si yo dijera, yo siento que Google me absorbe, pues eso es como yo lo siento y no sería discutible o no, sería transmitir una experiencia, pero cuando creas personajes de ficción lo que creas es la posibilidad de todo tipo de lecturas que interpreten, pero también de lecturas que nieguen, de lecturas que analicen. No estás buscando solo la empatía, ¿no? Y en este sentido Google, por una parte, es como nuestro narrador omnisciente o nuestra narradora omnisciente, porque tampoco tendría por qué tener un género o podría ser un le, ¿no? Pero, y por otra parte, es una instancia de poder todavía menos controlable que aquellas otras instancias contra las que a menudo nos rebelamos, porque debemos hacerlo, porque cuando el poder no es democrático, no sigue las reglas, y en el caso de Google es que ni siquiera tenemos una supuesta legislación que a veces tampoco sirve para defenderte, pero no hay nada, hay simplemente el poder ejercido de manera arbitraria, ¿no? Y eso es contra lo que ellos sí se rebelan, ¿no? Bueno, yo diría que hay algo como en conexión con todo esto que dices, que también está en todo el texto, que es la cuestión del ámbito de libertad, ¿no? Que también es una cosa que te preocupa mucho en el texto. Porque al final me da la sensación de que si hablamos de Google un poco como paradigma, ¿no? O como ejemplo, pues si hablamos sobre todo de la transformación digital que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, yo diría que ha habido como una especie de corrimiento ideológico, ¿no? Ha habido como varias fases y yo creo que los discursos se han impregnado mucho de ese primer momento de Internet, ¿no? En el que realmente aparecía esa panacea capaz de romper con los viejos hábitos jerárquicos, ¿no? Y que era capaz de ponernos en una situación de horizontalización y de mucha más libertad y de mucha más expresión, y etcétera. Y en realidad yo diría que estamos en otro momento completamente distinto y eso se ha transformado por completo. Sin embargo, parece que ese discurso sigue operando, ¿no? Y que es lo que acaba legitimando en cierta forma el sistema. Sí, yo participé hace muchos años en una campaña, no sé si alguien de aquí la recordará, que se llamaba Internet no será otra televisión. Campaña que hicimos un montón de activistas en 2008, 2009, cuando no existía Netflix, ni existía Amazon, no era ni una teletienda Internet como ahora, ni era una teleserie continua, en bucle, como es ahora, ¿no? Y ya entonces hubo gente que se dio cuenta de que ese era uno de los peligros hacia donde iba a ir Internet y bueno, aquella campaña pasó y bueno, pues claro, quedan pequeños gestos activistas que se han ido haciendo y que se siguen haciendo, pero realmente Internet se está convirtiendo cada vez más en otra televisión. Después de convertirse en otra televisión, ahora ya se está convirtiendo y ya también empieza a ser muy sabido y en una minería constante de datos sin pedir permiso, sin datos que son después utilizados. Bueno, esto ya también es muy sabido, ¿no? Y también se ha convertido sobre todo en una instancia que casi nos impide comunicarnos sin supervisión, ¿no? O sea, prácticamente todas nuestras conversaciones transcurren vigiladas por alguien o por algo, que a veces es un algoritmo que no necesitan, porque bueno, si necesitaran pagar al espía de la vida de los otros se arruinarían, pero ya con los algoritmos y todos esos datos, lo que va a ocurrir después es que va a servir para generar servicios
que van a ir arruinando poco a poco a los estados, porque llegará un momento en que Google le alquile a los hospitales la capacidad de detectar pequeñas enfermedades en los riñones que habrá obtenido gracias a todos los datos, y los hospitales tendrán que pagar por esos servicios, ¿no? Y si no arruinarse, pues bueno, entrarán en un estado, como ya va sucediendo, ¿no?, de precariedad. Entonces, todo esto también es Internet. Eso no significa que Internet no sea lo que pudo ser y lo que es un espacio de conocimiento libre y un espacio de interconexión entre las personas. Eso está ahí también, pero tendríamos que acumular muchísimo poder, muchísimas redes autónomas para poder ejercer eso sin supervisión. Ahora se están creando algunos protocolos nuevos, otra vez distribuidos, pero bueno, todo parece indicar que si no somos capaces de crear nuestras propias redes, no lo cortarán cuando quieran, ¿no? El otro día me contaban una historia muy bonita de que debajo de las ciudades hay fibra oscura, que es que, claro, las compañías cuando instalaron la fibra óptica, enterrada, ¿no?, como sabían que tenían o sea, ya que iban a hacer la obra y como preveían que cada vez el flujo de información aumentaría, instalaron muchos más cables de los necesarios, ¿no?, y para que poco a poco poderlos ir usando. Por lo tanto, si hubiera una red ciudadana organizada, pues a lo mejor podríamos apropiarnos de esos cables de fibra oscura y las comunicaciones que fueran por ahí no estarían bajo supervisión, ¿no? Pero claro, todo esto exige una organización política y un poder, sobre todo, y un capital a veces que no es fácil tener, ¿no? Sí, sin duda, claro, cuando yo creo que está, bueno, por lo menos en los términos que estamos viviendo actualmente, Internet está clara la tendencia oligopólica a la que lleva, ¿no? Y a mí hay dos temas que, puestos en relación, me parecen como un poco preocupantes, que tiene que ver precisamente con la situación también de precariedad que mencionabas, en la que se encuentran los dos personajes, ¿no?, de tu novela, que una tiene que ver con la automatización, que es una cosa que, bueno, estamos viendo desarrollando cada vez más, y la otra es, volviendo al tema como más discursivo de cómo se genera Internet y de cómo entra socialmente, lo que tiene que ver con la construcción de la economía colaborativa, ¿no?, y de cómo se está vendiendo. Porque al final se están definiendo unos espacios en los cuales, bueno, bajo esa terminología que parece muy amable y que ofrece muchas posibilidades, al final lo que se ofrece es un espacio en el cual los usuarios no pueden cambiar, no pueden alterar las propias normas, ¿no?, y no las pueden hacer suyas bajo, ya digo, esa expresión de aparente colaboración que en muchos casos no es tal, ¿no? Claro, es que es también la expropiación de las palabras, ¿no? La economía colaborativa, cuando hay empresas como Uber o no es colaborativa, no, porque no hay una igualdad. Hay trabajadores que están más precarizados que los otros trabajadores. Entonces, entonces no sé por qué seguimos aceptando estas terminologías. No es economía colaborativa, es economía extractivista, o sea, es decir, empresas que lo que hacen es no crean nada, no construyen nada, sino simplemente extraen el trabajo de una forma más económica, en el sentido de que se ahorran más dinero, se ahorran sueldos, se ahorran seguridad social. Bueno, esto no sé cómo se le puede llamar colaboración, ¿no? Pero esa es también la capacidad que tiene Internet, va imponiendo sus términos, ¿no? Y es también la capacidad de los monopolios, ¿no? Es decir, si tuviéramos lo que siempre nos cuentan del cuento de la libre competencia, ya sabemos que es un cuento, pero es que en Internet ni siquiera la hay. Es que tú no puedes elegir entre 3 buscadores. Antes hablábamos, usar DuckDuckGo, pero es un buscador
con muchísimas menos referencias, que encima tiene una cierta vinculación última con Google, o sea, que no está separado del todo y, bueno, que no tiene ni servicio de correo, no tienen todo aquello que Google se ha apropiado, ¿no? Entonces, bueno, esto también yo siempre lo cuento porque es algo que me parece muy grave, o sea, que todas las universidades en este estado usan un correo de Gmail, ¿no? Aunque tengan dominios de la universidad, pero detrás el servidor es Gmail. Entonces, ¿cómo puede un estado hablar de soberanía si las universidades, lo que se está discutiendo, lo que se está investigando, lo que están hablando los alumnos con sus profesores, todo está pasando por servidores que están fuera de su territorio? Como que hay conceptos que desaparecen y se convierten en otra cosa, ¿no? Y sin embargo, aunque a pesar de todo esto que dices, lo que acaba ocurriendo es que libros como el tuyo son atípicos. Es decir, y es algo que a mí me sorprende muchísimo. Es decir, es una cosa, al final, Internet y esa transformación que estamos viviendo, ligado al automatismo, ligando a todas estas cuestiones de cómo se está transformando la economía y ese discurso de economía colaborativa, etcétera, al final son procesos que estamos viviendo todos en primera persona y que nos están afectando en nuestra cotidianidad, mucho más de lo que debería en muchos casos, y sin embargo no hay un discurso crítico que esté emergiendo y que esté reivindicando que quizá, como digo, la transformación digital no tiene nada que ver con ese primer discurso que se generó. Bueno, están también tus libros y hay algunos otros, hay algunos Sí, sí, pocos sí. autores, pocos, y es verdad que más en el mundo del ensayo, ¿no? que en el de la ficción. Yo creo que esto en parte tiene que ver con que bueno, con que hay una inercia en la tradición, ¿no? A mí Virginia Woolf tenía una frase que me gustaba mucho que decía algo así como que la libertad de relatar es el primer y el gran tema de la novelista o del novelista, ¿no? La libertad de elegir sobre qué quieres hablar. Y esta libertad, que es como la primera, es la que menos muchos autores y autoras, tengo la impresión, se paran a pensar. O sea, como que ya empiezan a escribir sobre algo sin haber pensado primero sobre qué quieren escribir. Entonces, una vez que empiezan a escribir, sí que empiezan a plantearse todas las libertades, en qué términos, si introduzco más mi yo, si menos, si el estilo, pero es eso primero que es el tema, por así decir, queda demasiado anclado a la tradición literaria, al yo psicológico del siglo XIX. Hay cosas como que se van arrastrando muy lentamente y hacen que sea más difícil intentar ver lo que está pasando, ¿no? Que yo creo no es así, o sea, porque luego también hay muchos libros muy buenos que se conocen menos y que no que tratan estos temas, pero que no, como que no son de los autores que están más a la vista, ¿no? Pero sí que es cierto que los autores que están más a la vista a veces se ocupan menos de lo que Magruja llamaba, con una expresión que me encanta, el resto no notado, ¿no? Él decía que cada vez que percibes algo, una figura, un elemento, tiene que haber también el entorno, lo que bordea esa figura, que es el resto no notado, ¿no? Y para mí la literatura tendría que tratar de eso, ¿no? De qué es lo que no hemos notado, qué está pasando. Y casi toda trata de qué es lo que estamos notando, pero lo que estamos notando, bueno, es interesante, pero si no lo complementas con lo que no estamos notando, y en Internet creo que ha pasado eso, que hemos notado los colorines de Google, los colorines de Apple, el buen rollo de los anuncios, que ya es empalagoso, pero no hemos notado lo que cuentas tú, por ejemplo, o lo que cuentan otras personas, ¿no? Ahora que dices eso, estaba pensando hasta qué punto, no sé qué opinas sobre esto, al final está claro la relación que la literatura y muy especialmente la novela tiene con la creación de los entornos privados en un momento determinado de la historia y
bueno, sobre todo estoy pensando en cómo, en según qué culturas, como en el que quizá el acento de la comunidad pues es más fuerte, les sorprende la, la- el entorno este íntimo en el que uno puede encerrarse en sí mismo y leer un libro, ¿no? Entonces estaba pensando hasta qué punto esto, junto con la generación de relatos, al final, y con la generación de relato del yo y con todas las transformaciones que lleva la literatura a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta qué punto no la literatura es parte de, de las repercusiones que hemos estado viviendo después con la digitalización y con esa atomización del individuo al final ante su ordenador creando su propio relato, ¿no? Y con esa avidez de leer los relatos de los demás, etcétera. ¿Qué conexión ves ahí? Porque creo que hay una desconexión, pero creo que también hay una continuidad. Entre la lectura como algo solitario, digamos, Ujú, y la lectura hoy. ujú, Sí, no sé, yo lo que más noto es esta idea de que ahora está, bueno, de moda decir los neurocientíficos, pero hay algunos que la verdad que escriben cosas preciosas y que para quienes escribimos son un lujo porque es como ver la literatura desenvuelta, ¿no? Y uno que me gusta mucho es Marvin Minsky, ¿no? Y él dice, se pregunta, dice, ¿por qué hablamos siempre de razones y, perdón, de los sentimientos y de la razón, ¿no? Hablamos de los sentimientos en plural y de la razón en singular. Y esto viene también de que nos creemos que realmente somos un yo, ¿no? O sea, de pequeño pues ya, o de pequeña te enseñan, pues sí, eres tu cuerpo y una cabeza que lo gobierna, por así decir. Pero en realidad en la vida no funcionamos así, ¿no? Entre otras cosas porque en nuestras cabezas muchas veces pasan cosas a la vez en dos sitios diferentes de la cabeza y ni somos muy conscientes de que en un sitio está pasando lo que está pasando en el otro. Y luego también porque, bueno, porque todos y todas sabemos que tenemos muchos yoes, no es una cosa, no hay que ser esquizofrénico, o sea, cómo te comportas en tu casa a lo mejor no tiene nada que ver con cómo te comportas con un amigo, ni con cómo te comportas en tu trabajo, ni... Y, y no solo te comportas de manera diferente, sino que razonas de manera diferente. Y ya sé que aquí estaría todo el debate de la ilustración pero sin entrar en el tema de si existe una razón universal o no, que yo creo que es muy discutible también, por lo menos bastante discutible, sí que creo que deberíamos pensar así. Entonces, uniéndolo con lo que tú preguntabas, ¿no? La sensación de alguien que está solo en su casa leyendo un libro, esto que decía Benjamin, ¿no? Cuando ujú. desaparece el narrador y ya la novela se convierte en algo aislado. Se suponía que en efecto se iba a transformar cuando estabas en lo que Remedios Zafra llamaba el cuarto propio conectado, ¿no? O sea, cuando estás en tu ordenador, se suponía que no ibas a estar ya solo, sino que estabas conectado, pero creo que ese paso no lo hemos logrado dar del todo, ¿no? O sea, creo que en el fondo, eh, por así decir, si la conexión no altera también o sea, si el ciberuniverso no altera el universo, hay algo que no se altera. O sea, si tú estás conectado, pero tu sueldo es el mismo, tus posibilidades tus opciones vitales son las mismas, la injusticia que te rodea es la misma, si todo eso es lo mismo, aunque estés conectado, hay algo que sigue siendo un proceso individualista en la lectura, ¿no? Es que al final, frente a esa idea de la conexión continua, es decir, de esa comunidad virtual, al final lo que ha triunfado por encima de eso es la creación individual de relatos sobre esas direcciones del yo, ¿no? Ah, y, y cómo, sobre todo los dispositivos móviles, yo diría que hay un momento muy especial en la introducción de Internet, que es el momento en que Internet se nos pone en el bolsillo. Al final, a mí siempre me da la sensación de que tiene mucho que ver con dos cosas, con el deseo de reconocimiento y con el kairos, ¿no? En el fondo, porque
en el fondo, cada vez que nosotros colgamos una foto, o colgamos un texto, o enviamos un WhatsApp, o enviamos un currículum por correo electrónico, etcétera, todo esto son como preguntas insatisfechas que se van como depositando, ¿no?, en nuestros dispositivos. Entonces, cada vez que vibra, pues surge esa idea. Pero eso en realidad no es una comunicación continua, no es lo que comentaba Remedios Zafra, yo creo, sino es más bien como una especie de creación de discurso que requiere constantemente de su satisfacción, de su reconocimiento, ¿no? Que diría que es otra cosa distinta. Sí. Y por eso, ahí es donde veo quizá una conexión más fuerte con la tradición de la relación entre el escritor y el lector. Sí, yo no sé si os acordáis de aquel texto de Cortázar, que era, a ver si me acuerdo yo, algo así como, lo cambio un poquito, pero cuando te regalan un móvil, te regalan un pequeño infierno florido, te regalan una cadena de rosas, un calabozo de aire, ¿no? Cuando te regalan un móvil, y lo más terrible es que no lo saben, te regalan un pequeño pedazo frágil de ti mismo, te regalan la obsesión de perderlo, la obligación de cargar la batería, la obligación de contestar WhatsApps, te regalan tu tendencia a compararlo con otros móviles, y bueno, y así seguía, y luego termina diciendo, cuando te regalan un móvil, eres tú el regalado, ¿no? Bueno, sabéis que Cortázar lo hizo con el reloj de muñeca, pero siempre pensé, digo, es que era mucho más adecuado para el móvil, ¿no? Y sí, esto que dices de los mensajes está bastante estudiado, ¿no? Es esto del refuerzo variable intermitente, ¿no? O sea, es el mismo mecanismo de las máquinas tragaperras, son formas de adición, que eso seguro que lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Y tiene muy poco que ver con lo que soñamos que iba a ser Internet, y con lo que decíamos, ¿no? de que nuestros yoes se conectaran y crearan una verdadera comunidad, ¿no? Yo eso creo que es algo a lo que no debemos renunciar, y creo que hay algo muy, muy bello en eso, ¿no? Y que, no sé, que un chaval de no sé dónde, de Guinea, pueda estar compartiendo sus trabajos, sus dudas con otro de muy lejos, y que el conocimiento que sabemos esté disponible, y que nada, que no sea propio, porque nada de lo que yo sé lo he aprendido yo sola, nadie lo ha aprendido solo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a acercar? Y esto era, pero eso no es lo que Internet, como tú muy bien dices, va jugando con esa promesa, pero Internet son 5 empresas y las han roto todas, ¿no? Entonces no veo ningún otro camino más allá que el camino de deshacer el poder analógico, por así decir, para volver a encontrar nuestra verdadera conexión digital o como sea. Mientras tanto, no será nuestra conexión, estará mediada, y además es eso, que ahora como ya está eso, ha quedado atrás, porque ahora lo que sucede es que ya no es nuestra conexión, como ya es lo que los algoritmos vayan a aprender de lo que nosotros les hayamos enseñado, pero lo vayan a aprender para los fines que han determinado unas empresas. Para mí podría ser lo más hermoso, una sociedad que decidiera en común qué vamos a enseñar a estos algoritmos, qué vamos a preguntarles, cuáles son nuestras necesidades más urgentes. Y en lugar de eso, pues son unas empresas decidiendo qué es lo que mejor vamos a poder comercializar con estos datos. Hay algo ahí que se ha roto para siempre, vamos, a no ser que lo deshagamos, ¿no? Hay otra cuestión que también tratas en tu libro, quizá un poco más ontológica, pero que también me preocupa, que es, a ver si lo puedo explicar bien. Para poner un ejemplo, cuando yo hoy venía para aquí con el coche, venía un poco tarde, entonces hay la tentación siempre esa de poner el GPS, ¿no? A pesar que es una cosa que no me gusta nada. Y porque piensas que quizá hay algún atajo que te lleva más pronto y no sé qué. Y entonces ha habido un momento que había un cruce que me ha llamado la atención, que el GPS me llevaba para la derecha
y había un cartel que ponía Ulot, que me llevaba para la izquierda, ¿no? Entonces, realmente tienes la tentación de tirar para la derecha. Aunque no lo he hecho, por suerte, porque si no, no sé dónde habría ido. Pero eso tiene alguna relación con la realidad y con el papel de las nuevas tecnologías digitales como mediador o como sustituto de la realidad y con algo que tiene que ver con el tiempo. Porque en el fondo la promesa de los medios digitales es que están sincronizados con la realidad, cuando en realidad no es así. Hay un acto de fe ahí siempre, porque siempre hay una actualización. O sea, juegan más al final con la actualización que con la sincronización. Y a mí lo que me aterra es hasta qué punto la mediación física, digamos, puede llegar a perder terreno frente a la mediación digital. Es decir, me doy cuenta cada vez más de que muchos relojes públicos no están en hora, porque nadie los mira, porque al final lo que impera es el reloj del teléfono móvil, ¿no? Lo que pasa es que para tener un reloj en el teléfono móvil, al final, entre otras cosas, te tienes que comprar un móvil. Y el reloj de la plaza pues estaba ahí y era un servicio público, ¿no? Y ahí yo creo que se abre un interrogante de la relación entre la realidad y la... Sí, ahí para mí esto es algo que no lo vamos a resolver, sino que se va a resolver de una mala manera, que son los límites ecológicos, ¿no? Que Internet, cuando digo Internet, eso vuelvo a decir, estas 5 empresas saben que ya están trabajando con esos límites, porque bueno, cualquiera que se ponga a hacer cálculos lo sabe. Lo que pasa es que esos límites ecológicos son muy difíciles de imaginar por nosotros, porque hay que representarse la propia vida dentro de 30 años y de pronto pensar que tu país pues a lo mejor empieza a ser más semejante al siglo XIX que al siglo XXII, porque de pronto pues hay menos calefacción y hace frío en las casas, ya no siquiera por falta de dinero, que también, sino porque... Y los relojes tenemos que usarlos porque no todo el mundo va a poder cargar sus baterías todo el tiempo y todo esto yo creo que va a suceder. Lo que pasa es que para mí es una manera triste, ¿no? O sea, es como decir, bueno, no sé, va a venir un huracán, va a derribar las conexiones y mira qué bien, por fin vamos a ser libres, por fin nadie nos va a vigilar. Claro, yo no quisiera llegar a que nadie me vigile por un huracán, pero sin embargo esto va a pasar. Entonces, como no lo vayamos preparando, lo que ocurrirá será una vez más la descompensación social. O sea, habrá entornos muy conectados y muy privilegiados y habrá una gran masa de personas desconectadas para lo bueno y para lo malo, y mucho será para lo malo porque hará falta. Entonces, no sé, podemos escribir cuentos sobre la revitalización de la comunidad de radioaficionados y cosas así que nos ayudarán en esos momentos, ¿no? El problema es eso, que 30 años es una distancia muy mala para la imaginación, porque en 30 años piensas, bueno, yo ya estaré en otra onda, ¿no? Y sin embargo va a pasar y deberíamos estar preparándolo ya. Y si no, nos va a ocurrir esto, que va a fallar el reloj del coche, pero no vamos a tener en hora el analógico, ¿no? Entonces, ¿crees que por cuestiones ecológicas va a haber es decir, que los factores de desigualdad van a venir dados por una brecha digital? Sí, yo estoy convencida, vamos. Es que creo que ni siquiera se debería usar la palabra creer, en el sentido de que casi es matemático. O sea, sí que se puede usar la palabra creer en el sentido de que hay personas que creen que la tecnología mágicamente logrará resolver los límites. Esto es una creencia, a lo mejor a veces las creencias se cumplen, pero eso sí es una creencia. De momento no hay nada que lo... Mientras que lo otro, lo de que hay límites que se están cumpliendo, eso no es una creencia, son hechos y es esperar los años que nos quedan, ¿no?
Y cuando esto suceda, claro, sucederá, no solo va a suceder con la brecha digital, sucederá con todo y dependerá qué tipo de sociedad tenemos. Si tenemos una sociedad equitativa, pues diremos, mira, tarjeta digital para todos y estupendo, nos podremos conectar todos media hora y será la felicidad. Si no, pues y diremos, uy, qué bien, solo media hora y cuánto le saco esa media hora. Pero si no, pues habrá los que estén viendo en streaming, consumiendo como ahora los que tienen 4 coches y están consumiendo, los que van andando a buscar agua, pues eso multiplicado por 1000, ¿no? Creo que sí va a ser así. Esto es muy alarmante. Me recuerda una cosa que decía Daniel Dennett, que decía, bueno, todo parece que Internet está aquí para quedarse, ¿no? Pero vamos a imaginar si desaparece de aquí a un tiempo, o si desaparece para un sector importante de la población. Lo que decía es que todas las instituciones, todos los elementos, incluso los relojes públicos, que hemos tardado centenares de años a construir, al final nos la habremos cargado en 20 años, ¿no? Claro. Y ese es, yo diría, el gran peligro de la digitalización como sustitución de la realidad, que es lo que decía antes. Sí, sí, sí. No, me parece, además, no sé, siempre hay que conservar una salida, un plan B en todas las situaciones, ¿no? Y si no hay plan B, pues... Pero bueno, yo confío, creo que sí que hay personas trabajando en esta línea, ¿no? Hay un libro que siempre recomiendo y que está agotado, pero creo que voy a conseguir que lo reediten, que se llama En ausencia de lo sagrado, de Jerry Mander, que él ya hizo una crítica a la tecnología buenísima en 1988 y era una crítica... Porque cuando dices crítica a la tecnología es que parece que quieres ponerte, yo qué sé, no sé, andar desnudo bajo el sol, que está muy bien andar desnudo bajo el sol, pero que no, que quieres acabar con todo, ¿no? Él simplemente decía, las tecnologías, antes de incorporarlas, hay que hacer unas cuantas preguntas y hay que saber. Y si hubiéramos, antes de incorporar la tecnología del automóvil, nos hubiéramos hecho unas cuantas preguntas, seguramente habríamos tomado otras decisiones. Pero en lo que nos hemos encontrado ya es con lo que tenemos. Un planeta roturado, un planeta asfaltado, el agotamiento del petróleo, etcétera, etcétera. Pero esto lo podríamos haber organizado de otra forma y hemos dicho, vale, sí, vamos a introducir la tecnología del coche, pero de forma prudente, combinándola, mejorando mucho más el tren, no sé, otras cosas. Pero como que este debate no existió. Está la tecnología y él decía, averiguad lo que está pasando y haced sentir vuestra presencia, ¿no? Y, no sé, yo tengo la confianza en que hay en este momento muchos colectivos y muchas personas en muchos lugares averiguando lo que está pasando y que harán sentir su presencia, ¿no? Pero bueno, va despacio. Es que al final es como la cuestión del ludismo, ¿no? Y del neoludismo, que al final yo al principio es una cosa que iba siempre con pies de plomo, porque al final también parece que sea algo muy retrógrado, ¿no? Según cómo se plantee. Pero al fin y al cabo es lo que decía Hobsbawm, que al final lo que hacían los luditas no era atacar las máquinas en sí, sino atacar las máquinas como depositarias de cierta ideología. Y al final lo que provocó esos movimientos fue pues posteriores movimientos sindicales, etcétera, que es precisamente un poco balancear las cosas, ¿no? Claro, sí. En mi novela, digamos, esta especie de máquina que no se sabe si eso no es, pero que está más cercana a ser un robot que... yo la trato con mucho cariño. O sea, es un organismo inteligente, ¿no? Y para mí la inteligencia es una virtud. Y es más, yo confío en que seamos capaces de mejorarnos porque porque en realidad los seres humanos tampoco es que seamos un modelo maravilloso. Hay muchísimas cosas que podríamos mejorar y si logramos crear pequeños dispositivos incluso que nos enseñen cosas que ya sabemos pero que se les olvidan todo el tiempo, a mí no me parece mal. O sea, no creo que haya que contraponer
tecnología a lo analógico, sino lo que hay es que ir con calma, ir con el principio de precaución, en decidir las prioridades, que es para mí la clave, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos en una sociedad donde no nos dejan elegir las prioridades? Y ahí pues a lo mejor decidimos, oye, pues sí, pues es prioritario, yo qué sé, que la conexión funcione en estos espacios, pero en estos otros espacios es prioritario que no, aunque solo sea para estar preparados para cuando no haya. No podemos dejar que todos los hospitales estén dependiendo de algo que puede fallar simplemente de una manera. Cosas así, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando y para entrar en un último pequeño torno de preguntas que quería hacer sobre la conexión entre la literatura y la era digital. Me gustaría hacer referencia al artículo ese que fue muy famoso de The Long Tail, que creo que de alguna forma también respira en tu libro, ¿no? Para quien no lo conozca, uno de las cosas a las que apuntaba ese artículo, que fue muy, bueno, que se hizo como bastante revuelo, ¿no?, sobre ese artículo, fue que apuntaba que habría un momento en que el Big Data, es decir, que el sistema acabaría recopilando tantos datos en que no serían necesarias o serían inútiles las teorías, ¿no? Y al final sería la propia recopilación de datos que acabarían ofreciéndonos, no sé cómo llamarle, visualizaciones del sistema, ¿no? Pero hay un momento que dices una frase, me parece muy interesante respecto a esto. Bueno, hablas de la predicción, de la intervención, de la relación entre causa y efecto, que tiene mucho que ver con esto, hablas de profecías autocumplidas, y hay un momento en que dices somos máquinas narrativas, ¿no? Entonces, quizá, y ahí está el tema, quizá las teorías son algo más que una simple recopilación de datos para poder explicar, sino quizá también son aperturas del mundo y ahí quizá tiene algo mucho que ver con la literatura, ¿no? Sí, claro. Yo cuando escribí esta novela, que uno de los personajes es una matemática, pues hablé con varias matemáticas y matemáticos y la verdad es que, claro, mi novela está un poco sesgada porque casi todas y todos pertenecían al mundo de los modelos, las modelizaciones, no desde el punto de vista del Big Data, que digamos que tiene más que ver con lo que dices, modelizar sin teorías, sino desde el punto de vista de la estadística, que todavía no renuncia, por así decir, a ser una mirada, ¿no? A proyectar una mirada sobre aquello que estás analizando. Y ellos dicen que es claro, es casi la definición de una narración, ¿no? Que un modelo es el intento de comprender un cierto trozo de mundo en un determinado trozo de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces, esto también es un relato, es el intento de comprender. Y comprender es distinto a reproducir, o sea, porque aquel artículo al final venía a hablar del mapa 1 a 1 de Borges, ¿no? O sea, ¿para qué quieres saberlo todo si no puedes saber por qué, ni para qué, ni cuándo? Entonces, hace poco se ha despedido un tipo que trabajaba en Google y que estaba muy preocupado porque decía, con el mundo que tenemos, como las máquinas aprenden de lo que les enseñamos, como no tengamos un mundo un poco más agradable, pues esto es lo que ellas van a reproducir, ¿no? Porque las máquinas aprenden como los niños, de abajo arriba. O sea, tú no le dices a una máquina, se anda así, y anda. Como no le dices a un niño, se anda así, se coloca una pierna y luego otra, sino que el niño va andando, se va tropezando, se va cayendo y va aprendiendo a andar. Y han descubierto, porque al principio intentaban enseñar a las máquinas de arriba abajo, que no, que realmente como mejor se aprende es de abajo arriba.
Pero claro, eso significa que de lo que van a aprender es, bueno, guerras, celos, lo que sea, ¿no? Y este dice, tenemos que crear sociedades más amables para que después las máquinas y la inteligencia artificial que surja sea más amable. Y yo tengo la sensación de que Google y son un poco, por lo menos con las matemáticas que hablé y eso, son un poco, van un poco demasiado rápido, ¿no? O sea, que estas imágenes de máquinas inteligentes parecidas a nosotros están muy lejos, ¿no? Que lo que sí que va a haber es máquinas con capacidades sectoriales muy, muy, muy afinadas, ¿no? Y que sean capaces de detectar el tumor en el momento adecuado y con una fiabilidad grandísima, pero que a lo mejor no saben hacer la pregunta que conecte el tumor con otra cosa, y eso va a tardar mucho, ¿no? Y en este sentido, vamos, que creo que siempre va a hacer falta, o no sé si siempre, porque esta cosa corporativa, ¿no? Siempre harán falta narradores. Bueno, narradores a lo mejor no hacemos falta en algún momento dado, pero sí las preguntas del por qué y del para qué, ¿no? O sea, del por qué y para qué tengo estos datos y qué es lo que estoy intentando comprender con ellos, ¿no? Pero al final, yo estoy de acuerdo contigo, con eso que dices de somos máquinas narrativas y al final la narración siempre hará falta. Pero la literatura al final es una manera muy particular de narrar y el libro es una forma muy particular de crear una conexión entre el escritor y el lector, ¿no? Que en el fondo yo diría que se basa un poco en esa idea humanista, eso que decía Rilke, de que los libros son cartas largas para los amigos, ¿no? Pero yo creo que es importante el largas aquí también, aparte de los amigos. Es decir, son cartas lineales, son largas, es decir, que se establece un diálogo profundo en ese sentido. ¿Crees que está en peligro esa forma específica en, como digo, tiempos de dispersión, tiempos de hipervínculo, tiempos de fragmentación informativa? Bueno, aquí es la pregunta que siempre surge, y si hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que como muchas y muchos aquí fui abducida por la red, me pasaba horas en la pantalla y leía mucho menos. Ahora también leo menos de lo que leía cuando no existía internet, pero leo bastante más, porque llega un momento que como que tu cerebro, tu organismo te pide esa especie de calma que te da el libro. O sea, que llega un momento como que es, pero si nadie me obliga, ¿vale? Tendré que contestar 7 correos, pero una vez contestados no tengo que seguir aquí mirando Twitter, mirando Google, mirando no sé qué. Y entonces puedo sentarme y leer un libro y como que esa especie de que todos los estímulos se concentran de una forma, a mí me serena, ¿no? Yo procedo de una cultura letrada. Esto, pues con los adolescentes no sé si va a suceder. No parece que esté sucediendo, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo tampoco aguantarán todo el rato así, conectados. Quizás sí, quizás sea la nueva forma de expresarse, y quizás surjan... Yo no creo tanto que surja esta literatura hipermedia de un vínculo que te lleve a un enlace, que no sé qué, sino, bueno, surgirá lo que está surgiendo ahora por las Insta Stories y el no sé qué, y lo que para nosotros era un poema, para ellos será la Insta Story, y es posible que eso cambie. Pero lo que es la prolongada exposición de una mente a otra, ¿no? Que se decía también que era la lectura, ¿no? Yo pienso que, o sea, que sería un poco absurdo renunciar a ello, ¿no? Que podrá convivir con otras cosas, pero es una manera diferente de pensar, y no sé, pero yo, seguramente aquí tengo corporativismo y vaya a desaparecer, ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta imaginar una forma, por esto que decías de la longitud, ¿no? Una forma de poder exponer, porque poder leer muchos artículos seguidos, pero es diferente a leer una historia. Pero bueno, hubo la Ilíada y la Odisea se crearon de otra forma y son historias maravillosas. O sea que a lo mejor
volvemos a unos tiempos en que la narración oral se enriquezca de contribuciones. No sé, en realidad tampoco es muy importante. Pues mira, si desaparece el libro, lo importante es que no desaparezca pues la capacidad de preguntarnos lo que queremos, ¿no? Y de contestar. Bueno, pues creo que con esto, si tenéis alguna pregunta, no sé, Sí, sí, este no. sector Yo no es se que ve además nada. estoy como Però dando la espalda aquí. A ver. no sé si algú vol trencar. Em sembla que allà hi havia una mà, no? Allà darrere. Es que no se ve tú. Que la han ido a llevar el micro. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conversación. Yo quería preguntar sobre vosotros como escritores, cómo veis el futuro de la literatura cuanto respecta al formato, porque cada vez nos estamos más relacionados con la pantalla, ¿no? Y en cambio, pues la materia textual, física, el papel está en retroceso. Pero sin embargo existe una paradoja que cada vez nos parece que la venta de ebooks ha llegado como a su techo, que actualmente ya no tiene ese crecimiento que tenía estos últimos años. Entonces, no sé, uno se pregunta cuál es el futuro, cuál es digamos, el soporte del futuro del libro. Gracias. Está tú primero. Bueno, Que yo no te he preguntado nada. solo iba a hacer referencia yo a lo que hablábamos Sí. antes, ¿no? Que Sí. Belén me comentaba que no a mí me pasa lo mismo, con el ebook no retienes igual las cosas y parece que eso tiene que ver con algo que es como algo de la propia geografía, ¿no? Del libro. Que nosotros nos ubicamos en un lugar u otro y a medida que vamos viendo cómo avanzan las páginas, pues nos situamos en un lugar u otro. Yo particularmente, la verdad es que no veo sus ventajas, a pesar que a mí personalmente no me gusta, porque me gusta tocar el libro, me gusta marcarlo, me gusta maltratarlo, pero no veo sus ventajas al ebook. Para mí el problema principal está cuando un ebook se convierte en un iPad, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando nosotros estamos haciendo la lectura en un lugar que no nos permite de alguna forma establecer una relación íntima, que creo que forma parte de eso con la lectura, sino que nos trazamos líneas hacia el exterior, ¿no? Porque es muy fácil, al final una palabra se vuelve azul, se subraya y enseguida nos vamos fuera, ¿no? Y eso por mi parte es lo que diría. Sí, claro, cuando apareció el ebook apareció aquella cosa como en broma, no sé si lo llegasteis a ver, de un monje, no sé, era un monje que estaba en su casa, en su celda del monasterio, ¿no? Y le enseñaba un ordenador, es que no me acuerdo cómo era, ¿alguien se acuerda cómo era la historia? Era muy divertida, era como el monje estaba con un libro, ¿no? Pero estaba acostumbrado a un ordenador, entonces eso, con un papiro, decía, ¿y cómo vuelvo para atrás? ¿Y cómo vuelvo? Bueno, el caso es que lo que te venía a contar eso era que realmente el libro está muy bien inventado, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, bueno, un reproductor de música, hay un cambio cualitativo con respecto a lo que es el tocadiscos, aunque ahora volvamos al vinilo. Ahí se pierden calidad de sonido, pero se gana en transportabilidad, en lo que sea. Pero un ebook, bueno, sí, si te quieres llevar 5 libros, pues pesa menos, y es por lo que algunos fuimos. Pero sobre todo es que el libro no hay que encenderlo, ¿no? O sea, tanto el reproductor de discos como necesitan energía, pero el libro no, y eso yo creo que es bastante insuperable, ¿no? O sea, no se te puede quedar sin pilas tu libro, ¿no? Pero respecto al futuro, claro, está el problema de... Yo sigo pensando en los límites ecológicos. Lo que pasa es que si te pones a analizar la huella ecológica de un ebook, pues tampoco es muy inferior a
a un libro, porque al final lo que gastas con los materiales, con transportándolo, con la energía, con la conexión, pues al final no creo que que haya una separación enorme, ¿no? Yo esta especie de lectura vigilada a mí no me gusta, ¿no? Estos ebooks donde subrayas y en alguna parte consta lo que has subrayado, a mí no me gusta, pero entiendo que a otras personas les puede gustar saber que han subrayado otros y no sé, yo creo que ahí no sé, no hay que tomar, o sea, como que nadie nos obliga a elegir, entre otras cosas porque no podremos, nunca pudimos elegir, oye, queremos ebooks. Cuando alguien los fabricó nos los pusieron delante y tampoco podemos elegir ahora, queremos que los ordenadores se apaguen cada media hora para que no nos dé un... No podemos, ¿no? Entonces, se puede hablar de preferencias personales de lectura y esto que comentábamos, ¿no? Que para algunas personas nos es más difícil retener lo que si no tenemos una visión, pero no sé cómo será, por ejemplo, los adolescentes son capaces de retener 800 mensajes recibidos en cuentas diferentes a la vez. No lo sé, supongo que sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras tanto, sí que hay algo que es bueno de esta forma de leer, que siempre hablamos de lo malo, ¿no? Que es un poco estas de los pads, ¿no? O los documentos, la sensación de que puede haber un documento donde estén trabajando 5 personas a la vez desde lugares diferentes, a mí sí que me parece que es un cambio cualitativo, ¿no? Porque ahí sí que ya estamos cuestionando la autoría, estamos trabajando como con 5 cerebros coordinados, ¿no? Ahí sí que hay algo que podría ser y que en algunos casos sé que es muy productivo, ¿no? Pero tienen para mí más que ver con eso, ¿no? Con estas posibilidades de estar trabajando de manera simultánea, ¿no? O casi simultánea que con el soporte, ¿no? Si el soporte te lo permite, está bien. Si el soporte no te lo permite, pues da igual cómo se llama. Sí, al final es lo que decíamos de la relación entre... Eso tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? De si el dispositivo te sirve realmente para establecer como una red, una conexión con los otros, o te sirve pues para crear un discurso y para ir... Al final volvemos al tema de la simultaneidad, ¿no? O sea, yo creo que lo que son comunicaciones simultáneas o creaciones simultáneas, ahí es donde puede jugar un buen papel lo digital. Sí, o yo que sé, en Cuba de repente pues hay médicos que pueden tener acceso a trabajos que se están haciendo en Japón que hace años no habrían podido, o sea, nadie puede decir que eso sea malo, o sea, que lo malo es cuando alguien se da cuenta de que eso es bueno y entonces dice, no, entonces espera, para ir a lo que está haciendo el médico de Japón tienes que pagar ya una cuota y no sé qué, y además yo soy quien te da entrada o no, pero lo otro... Perfecto. ¿Algú més s'anima a fer una pregunta? Bueno. ¿Aquí? Hola. Yo vivo conectada y soy consciente de que paso demasiado tiempo conectada y me tendría que desconectar más. Pero bueno, lo asumes como algo que natural, no sé, tienes que estar conectado. Yo tengo mis padres que tienen más de 80 años y me doy cuenta que no son solo 4 empresas que manejan y que nos llevan por un camino, sino que es el propio Estado, que habéis hablado de la brecha digital. Mis padres me piden ayuda porque dicen, es que nos piden un correo electrónico y no tenemos. Nos dicen, tienen un teléfono móvil, pero para recibir llamadas, nada más, no tienen un teléfono inteligente. Entonces, yo creo que no es solo 4 empresas, es los estados. O sea, ¿qué podemos hacer para
para, no sé, poner un poco de orden y que no nos vigilen y ser un poco más libres, ¿no? Sí, bueno. Sí, en realidad contacto, si lo pensáis, la palabra es contacto. O sea, que se nos olvida, ¿no? Pero, y claro, cuando decimos estar conectados, sin embargo, significa lo contrario, es estar sin tacto, porque es justo esa forma de conexión que sustituye al tacto, ¿no? Que, bueno, lo pensaba porque siempre, o sea, el contacto es perfecto, ¿no? Y en cambio el estar conectado tiene como todo lo bueno del contacto y sin embargo pierde el tacto, no sé, que de pronto lo he pensado y digo, bueno, esto no tiene mucha lógica, ¿no? Cuando decimos, pero sí que es cierto lo de los estados es que al final están trabajando para esas 5 empresas también, o sea que, pero son muy culpables y más ahora que se está acabando con la neutralidad de la red, porque cuando ya se ha pactado en el tratado la neutralidad de la red, sabéis que es que todos los paquetes tienen el mismo derecho a viajar, ¿no? Pero cuando se acabe con ella, habrá paquetes privilegiados, que ya se está acabando, y paquetes no. Entonces, ¿qué sucederá? Que las empresas que paguen más, pues te llegará esa información, y las que paguen menos o no te llegará o te llegará tan lenta que no podrás subir prácticamente nada, ¿no? Y entonces, ¿qué sucederá? Esto conectado con la obligación administrativa que tenemos y la obligación bancaria y la obligación, pues seguramente habrá un paquete gratuito muy barato y muy malo para poder hacer los trámites administrativos, y luego habrá conexión de gran velocidad para poderte ver el último capítulo de Netflix, que será carísimo, ¿no? Esto es otra brecha dentro de la brecha, ¿no? Y también va a suceder. Yo no sé, mi actitud personal es, pues no sé, yo tuve fax cuando ya los fax empezaban a desaparecer, tuve móvil cuando ya todo el mundo tenía smartphone. Es una actitud poco, bueno, pues vas más despacio, pero la sociedad te acaba obligando, que es lo malo, que hay estrategias que ahora nos cuentes, Rick, para desconectarse, pero hay muchísimas obligaciones, y yo pienso que ahí deberíamos intervenir también como ciudadanos. Primero, porque no tienen derecho a obligar a una persona que por edad o por situación geográfica o por lo que sea no quiera tener internet. Segundo, porque no tienen derecho, por ejemplo, a obligarte a hacer la declaración de la renta en Windows y no en Linux o en lo que sea, en software libre, no tienen derecho, porque Windows es una empresa de otro estado, o sea, no es lógico ni tiene sentido, y todos estos derechos que no tienen se los toman por su mano. Lo que pasa es que hay tantos derechos que toman por su mano y tantas batallas que dar que nos cansamos, pero hay que darlas. A mí hay cosas respecto a esto que me parecen súper preocupantes. Una es todo el tema este de la conversión del discurso ese de las smart cities, etcétera, porque ahí hay una confusión fundamental entre lo que es un servicio público y lo que es la necesidad de comprar. Es decir, no te pueden pedir como están apuntando, que para saber cuándo pasa el bus o para acceder a ciertas funcionalidades públicas de la ciudad, tú tengas que tener un smartphone. Me parece absurdo, porque al final tú te tienes que comprar a un fabricante privado el smartphone, tienes que contratar un servicio de línea telefónica privado y tienes que tener una aplicación que probablemente lo primero que te dirá es cuál es tu cuenta de Facebook. Lo cual me parece una barbaridad y una confusión. Y por otro lado, también lo que decías de la responsabilidad del usuario, que creo que también es una cosa que a mí me preocupa un poco, porque yo lo veo un poco ligado a una tentación que tenemos muchas veces de decir,
otra neutralidad de las tecnologías, que es eso que se dice mucho de que no, bueno, es que las tecnologías son buenas y nosotros las utilizamos bien, y son malas y nosotros las... Para mí eso es una visión un poco sesgada de la realidad, porque sobre todo cuando hablamos, claro, tecnologías es todo, ¿no? Un lápiz es una tecnología, hay muchas tecnologías, pero cuando hablamos de las tecnologías que están operantes, de eso que llamamos nuevas tecnologías, las tecnologías punteras, son tecnologías que, como decía antes, están inyectadas de fondo ideológico y por lo tanto están muy pensadas y están muy estudiadas. Y yo creo que ahí hay una cuestión de perdonar, de que no hay una responsabilidad tan grande del usuario y de comprender. Creo que el primer paso está en comprender eso, precisamente, que muchos de los comportamientos que nosotros estamos automatizando frente a los dispositivos digitales, sobre todo frente a los móviles y los dispositivos esos que llevamos encima, son comportamientos que los propios dispositivos y las propias aplicaciones están buscando. Es decir, al final el componente de dependencia está muy estudiado por todas esas aplicaciones. Sí, yo siempre pongo el ejemplo del sacacorchos, o sea, porque esto de que, no, un cuchillo puede servir igual para matar que para pelar patatas. Cualquier tecnología, bueno, sí, pues si coges el ejemplo del cuchillo, sí, pero en fin, un sacacorchos parece claro que está hecho para sacar corchos y que, bueno, luego lo puedes usar para comerte un filete, pero es un poco más incómodo, ¿no? Entonces, con esto, con la adicción a la tecnología pasa lo mismo. No es que efectivamente seamos unos adictos, es que son mecanismos que están hechos para que seamos unos adictos. Y es difícil romper el mecanismo, sobre todo cuando encima ese mecanismo te obligan a usarlo, porque si no, no puedes acceder a no sé qué cosa. Ahí, lo de las Smart Cities, por ejemplo, yo creo que el problema que tiene encima es que vamos colocando nuestras ciudades otra vez más en manos privadas. Porque la mayoría de estas apps no están gestionadas, no son propiedad del Estado ni son propiedad, o sea, el Estado te obliga a usar, pero te lo obliga a usar a través de soportes, de programas por los que tiene que pagar licencia. Con lo cual, al final, si cuanto más avance, menos soberana será esa ciudad, más dependiente y más estará entregando además su dinero a otros países y a otras empresas, ¿no? Sí. Eso sí, siempre en nombre del beneficio del usuario. Claro. Por ahí también hay una pregunta. Bueno, yo quisiera agradecerle los comentarios primero que han hecho, que me han ilustrado muchísimo y que me agrada mucho saber que se está reflexionando, ¿no? Yo me asumo una adicta del móvil y me cuesta mucho trabajo dejarlo, pero al mismo tiempo he emprendido una cruzada por el libro, ¿no? Por el libro en papel, porque me doy cuenta que la gente, sobre todo aquí en España y en Cataluña también, ya no quiere tener los libros en las estanterías y se los quiere quitar de encima como si fueran algo inservible. Y cada día se destruyen millones de libros, ¿no? A mí me parece muy grave, me recuerda, no sé, otras épocas anteriores, ¿no? Y creo yo que uno de las responsabilidades que tenemos también como ciudadanos de este nuevo mundo que nos ha tocado vivir es precisamente esta defensa también del libro, porque junto con las actividades que yo realizo, tengo también una librería de libros de segunda mano. Entonces me doy cuenta que incluso los jóvenes van y compran libros en papel. ¿Qué quiere decir eso? Quizá que no es que no se tenga gusto por el libro, sino que a lo mejor también es muy caro y entra dentro de este sector comercial que no nos permite a veces acceder a un libro de 20 euros y sí que nos permite comprar un libro de 2 euros de segunda mano, aunque ya esté desactualizado o no sea tan moderno, ¿no?, como otros. Entonces yo pienso que todo este tipo de cosas es una oportunidad como ciudadanos de responsabilizarnos y de buscar que se mantenga esta posibilidad todavía de guardar y conservar los libros y que no se tiren hasta en los contenedores, porque yo pienso muy grave. Sí. ¿Dices tú algo? No.
No sé. Sí, que... Claro, antes de lo que decíamos, el libro no tiene pilas, no tiene, pero es verdad que tiene un inconveniente, que es que ocupa espacio y pesa. Y entonces ahí, bueno, tenemos las casas que tenemos y hay veces que realmente hay aquellas casas de las películas que dice una amiga mía de desayunos y camas de madera y grandes bibliotecas, pues no todas las personas las tienen ni las pueden ni las podemos. A veces es que vamos, yo tengo libros hasta en la cocina, ¿no? Pero aún así hay muchísimas maneras de no tirar los libros, de cuando ya pasárselos a otras personas, repartirlos, llevarlos a estos lugares. Sí. ¿Qué te voy a contar? ¿Cómo voy a decir yo que se destruyan los libros? Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies i reprenem a les 8.